sancionado por eso. Ahora nosotros hemos insistido desde las primeras veces de mis llamadas con el presidente Trump, porque él amablemente pregunta ¿en qué les podemos ayudar? Ha sido varias veces su pregunta, ¿cómo les ayudamos? Entonces ha subido cosas que para nosotros pues no son aceptables, pero hemos comentado siempre dos temas. Uno, la importancia de atender el consumo de fentanilo pues desde una visión distinta. Por eso él ha aceptado varias veces esta campaña o el reconocimiento a la campaña que estamos haciendo sobre el fentanilo. Es decir, el consumo de drogas no solo es un tema de parar el fentanilo, que estamos colaborando, sino de atención como un problema de salud pública de aquellas personas que tienen adicciones. Y por otro lado, la llegada de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días, de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México. Y a ver si el jueves pido que se presente la información que tenemos de cuántas armas han incautado del otro lado de la frontera. Que esto es bueno, es muy bueno, y habla pues de la buena relación que hay con el gobierno de Estados Unidos, en donde hay colaboración, cooperación, un diálogo permanente en temas de seguridad, con respeto a nuestras soberanías y a la inviolabilidad, vamos a decir así, territorial. Presidenta, es que además del gobierno estadounidense, que identifica incluso con nombres a los cárteles del narcotráfico y también a los integrantes de estos cárteles, nunca ha identificado ni los nombres de los cárteles ni los nombres de las personas que integran a estas organizaciones que trasiegan precisamente armas. Y también preguntarle, desde el lado mexicano, ¿qué se puede hacer precisamente para, dentro de lo posible, frenar este alud de armas que viene de norte a sur? Sobre todo en las garitas, en todos aquellos lugares que son ingreso también, que han sido ingreso de armas desde Estados Unidos a México. Ha habido también una parte muy importante de incautación de armas, así como hay incautación de droga, como hay destrucción de laboratorios de metanfetaminas, permanentemente ya ha crecido de manera importante está la incautación de armas. Y por otro lado, desde atención a las causas, el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que también ha sido muy importante porque son un número muy importante de armas cortas, de fusiles y granadas, de armas largas, incluso granadas se han entregado en este proceso. Más o menos las que han recuperado en estopines, muchos que ha entregado voluntariamente la gente, y eso también es importante. Gracias, presidente. Gracias. A ver acá. Presidenta, buenos días. Elizabeth Robles, de Canal del Congreso. Preguntarle sobre este tema de vivienda, Presidenta, a pesar de ya los múltiples beneficios que se ha ofrecido, ¿tiene pensado enviar nuevamente la iniciativa en materia precisamente de vivienda? Ya no se aprobó, es que me quedé pensando cuál iniciativa. Ya se aprobó, o sea, son dos iniciativas que se enviaron. Una que se envió, que fue aprobada, tres. Una es la reforma constitucional para reconocer a la vivienda como un derecho. Dos, la reforma a la ley del Infonavit, que ya fue aprobada desde enero de este año, y ahí se faculta al Infonavit para que pueda tener una empresa constructora, y cambió la estructura del Infonavit para evitar estos actos que se presentaron en el pasado. Más en la ley ya se había condonado, o bueno, apoyado a 2 millones de derechohabientes, de trabajadoras y trabajadores con deudas del Infonavit, y con la ley se atiende a otros 2 millones que se les están disminuyendo sus deudas, congelando, etcétera, porque era una injusticia como fueron hechas. Entonces la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios, y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda, porque ya no solo es
el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit. Entonces eso es por un lado. La otra fue una reforma a la ley del ISSSTE, que esa la paramos, porque las y los maestros se interpretó de una manera distinta, no estaban de acuerdo, entonces decidimos pararla, pero eso no quiere decir que no se estén condonando las deudas del Infonavit, que lo hicimos a través de un decreto. Entonces, en ese sentido, está todo ya en forma para poder cumplir con el 1.100.000 viviendas. Fíjense, a ver, pon la primera lámina que puso Edna. Luego se dice muy rápido, pero es muchísimo. Son 4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas que tienen al Infonavit. Cerca de 400.000 de Fobiste, eso por un lado. Por otro lado, se van a construir 1.100.000 viviendas y además son 1.550.000 viviendas de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit, y al mismo tiempo 1.550.000 de créditos, porque el Infonavit sigue dando créditos, además del 1.100.000 viviendas. Entonces estamos hablando de 2.650.000 acciones de vivienda en el sexenio. 2.650.000 acciones de vivienda. Y además 1 millón de escrituras, que es la meta en todo el país. Entonces lo del... o sea, ya está todo lo normativo para que todo esto sea una realidad, y tan es así que prácticamente ya inició la construcción de viviendas en cerca de 20, ¿cuántos estados? Va a iniciar este año, este mes y el próximo ya en las 32 entidades de la República. Presidente, en otros asuntos que atañen al Congreso, quisiera preguntarle cuál es su balance al término de este segundo periodo ordinario de sesiones de ambas cámaras. Pues muy importante la cantidad de leyes que se aprobaron. Vamos a presentarlas en la próxima semana. Desde septiembre de este Congreso, cuántas reformas constitucionales se han aprobado y cuántas leyes se han aprobado. Es una cantidad muy importante. Han estado trabajando muy bien, la verdad, todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras. Presidenta, hablando de la presentación de iniciativas, usted nos comentó hace un par de semanas que a mediados de mayo iba a enviar esta propuesta de leyes secundarias para el Poder Judicial. En este paquete de leyes secundarias, la Consejería está considerando presentar alguna modificación constitucional. Esto después de que el coordinador Ricardo Monreal precisara que hay un error en cuanto a la conformación del presidente o presidenta de quien asumirá la Suprema Corte en septiembre. ¿Se está considerando también alguna modificación de este tipo? No, estamos planteando, hasta ahora no. Se tendría que revisar en todo caso, pero no. Derivado de la reforma al Poder Judicial, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección, pero tiene que ver también con otros temas, como por ejemplo la reducción de tiempos para resolver juicios. Por ejemplo, si un juicio mercantil o un juicio por deuda de impuestos que lleva años, ahora la Constitución establece que tiene que resolverse en 6 meses. Entonces, para resolverse en 6 meses, pues hay que cambiar muchas leyes secundarias para que los procedimientos judiciales sean más expeditos. Entonces, tiene que ver con esto y otros temas que están vinculados con la reforma al Poder Judicial. Entonces, todas esas leyes se presentan a mediados de este mes
mediados de mayo, con el objetivo de que haya sesión extraordinaria del Congreso. Hay varias leyes pendientes, están las de la reforma al Poder Judicial, todas las leyes secundarias, está la ley del IFETEL, que va a haber parlamento abierto, ya lo decidió el Senado, está la ley del organismo antimonopolio, que sustituye a la COFESE, están pendientes también leyes que tienen que ver con la seguridad, varias leyes relacionadas con la Guardia Nacional y leyes relacionadas con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación y el Secretariado de Seguridad Pública. Entonces son varias leyes y estamos pidiendo en su momento, ya cuando se envíen las del Poder Judicial, pues un periodo extraordinario para que puedan ser aprobadas todas estas leyes, o en su caso, con su modificación que establezca el propio Congreso. Presidenta, finalmente, como cada lunes, bueno, el senador Noroña nos ha comentado que se reúnen con usted aquí en el Ejecutivo. Ayer estuvieron en Puebla, tuvieron oportunidad de platicar sobre algunos de los temas a los que se van a hacer modificaciones sobre esta ley de telecomunicaciones esta semana en el Parlamento. Se va a hacer el Parlamento abierto y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia. En lo que estamos planteando, pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. Sí. Acá. Ahora no hubo paridad de género en la primera fila. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, afortunadamente la Cancillería ya nos hizo llegar el estatus del asunto de los niños, de los 4 niños que les quitaron en Estados Unidos a un matrimonio de hermanos migrantes, para poder darle seguimiento. Muchas gracias. Pero lamentablemente, presidenta, la cónsul de Oklahoma, Edurne Pineda, quien encabeza este proceso, dio entrevistas a medios locales allá en Estados Unidos, porque entienden mucho algunos cónsules, en Telemundo, Univisión y en medios locales, donde señaló que es mentira lo que yo le informé aquí en la mañanera y que ella no sabe quién me dio la información, presidenta. Esto es muy lamentable, estas declaraciones. Aquí tengo la entrevista, incluso porque me la mandaron precisamente hermanos migrantes. Le quiero informar, presidenta, que yo tengo comunicación directa con los papás de los niños, incluso aquí tengo sus comunicaciones. Y también, si usted me permite, presidenta, pues decirle a la cónsul que, pues que no se preocupe por mí, sino que lo importante es que se aplique para rescatar a estos niños, porque fíjese que sus papás están muy angustiados. No sé por qué negó esta información que di aquí con usted, si lo está confirmando la propia Cancillería. No sé si tenga usted alguna observación al respecto. La Cancillería lo está atendiendo, ¿no? Y se puso en contacto contigo, y más allá del contacto contigo, pues de atención a esta situación. Así es. Gracias, presidenta. También el programa, bueno, la semana pasada tuve comunicación con algunos diputados migrantes, presidenta, y me hicieron favor de ponerme al teléfono al señor Baldomero Capis. Él es el líder de los jornaleros, presidenta, del Fondo de Ahorros de Campesinos de los Braceros, que se fueron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese que yo no tenía conocimiento en detalle de este asunto. Seguramente usted sí conoce bien el caso. Son trabajadores que se fueron a ayudar a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial en el área del campo y también
en los trenes allá en Estados Unidos. Se les dio alojamiento y comida y su pago correspondiente, pero no sé por qué se les descontó 10% que se depositó en un banco en Estados Unidos, pero posteriormente Estados Unidos envió todo ese dinero a Banrural, al gobierno de México, y no se les entregó, nunca se les entregó a estos braceros. Es este movimiento que le digo que yo no lo conocía, ya hablé con el señor que es uno de los líderes, y en 2008 la Suprema Corte falló a su favor, pero es fecha que no les responden, Presidenta. Entonces ellos pues piden una audiencia con quien usted les indique, sobre todo, como dicen ellos, por justicia, para recibir incluso hasta paulatinamente tal vez este pago, porque ingresó al gobierno mexicano, pero nunca se les entregó. Lo revisamos con todo gusto. ¿Sí? Ok. Sí. Es todo, Presidenta. Gracias. A ver acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Abel Cuapa, de Capital en Puebla. Preguntarle, solo abundar en ese tema de la elección judicial ya el próximo 1 de junio. También nos han documentado casos de candidatos que están, en el crimen organizado supuestamente, están demandados por agresiones de otros delitos. Saber su panorama, cómo usted se percibe esta situación, tomando en cuenta que viene la elección el próximo 1 de junio. Pues ya di mi opinión sobre eso. Si hay algún caso de esta situación, pues que resuelva el INE o el tribunal. Pero 99.999. Okay. Es decir, la gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Aunque a algunos no les guste, no les gusta a muchos que el pueblo decida. Pero para eso llegó la transformación, para que el pueblo decida. Esa es la gran diferencia. Antes decidían unos cuantos, ahora decide el pueblo. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar, a votar. Fíjense, antes decidía uno con el Senado. Y si antes de la reforma al Poder Judicial, ¿quién decidía quiénes eran los ministros? El presidente enviaba su terna y sobre esa terna decidía el Senado. Pero el presidente mandaba la terna, ¿no? O sea, 3. Y sobre eso decidía el Senado. Si el Senado no se ponía de acuerdo en 2 ocasiones, entonces decidía el presidente. ¿Quién puso esa regla? ¿En qué época? Zedillo. En la época de Zedillo se aprobó esa reforma. Entonces, ¿quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Estoy diciendo un número hipotético, no tiene nada que ver con lo que yo piense. Pues es muy distinto que decida uno que decidan 5 millones. Ahora, si participan 10, pues imagínense, es otra cosa. No hay que tenerle miedo al pueblo, al contrario. Hay que estar muy orgullosos del pueblo de México. Ok, Presidenta, también otro tema, una situación está pasando en Puebla con el colectivo Voz de los Desaparecidos. Repito, son números hipotéticos, para que no anden diciendo que yo tengo mis números de quién va a votar, quién no va a votar. Dije los números como nada más para poner en comparación lo que significa que decida una persona frente a millones. Claro. Le comentaba, hay una situación en Puebla que está pasando con el colectivo Voz de los Desaparecidos, que es un grupo de madres buscadoras desde hace ya casi 7 años que se conformó. Hace unos días el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, el secretario de Gobernación del Estado, él está minimizando y revictimizando su lucha. Él comentaba que, esto a raíz del nuevo comisionado ahí en Puebla, que se dio el nuevo nombramiento. Las madres buscadoras pues no están conformes con esta persona.
Usted, desde la Federación se ha impulsado el apoyo a las madres buscadoras. ¿Cuál sería el mensaje al gobierno de Puebla o a la Secretaría de Gobernación en este caso, que está minimizando la lucha de este colectivo? Es muy bueno Alejandro Armenta, la verdad es un muy buen gobernador. Entonces él tiene sensibilidad y él, estoy segura que va a atender esta situación y cualquier otra. Está haciendo muy buen trabajo. Precisamente en ese tema del gobernador de Puebla, Presidenta, ya por último, va a haber ajustes en su gabinete del gobierno del estado, él lo anunció hace unos días. Él comentaba que creo que sí van a venir aquí al gobierno federal, no sé si usted tenga conocimiento, incluso ayer lo visitó, estuvo con él en el desfile, no sé si platicó sobre esta situación. No tengo conocimiento de lo que comentas. Lo que sí, pues es que el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ya está al frente del Instituto Nacional de Migración y va a hacer también un excelente trabajo, también muy bueno, Sergio. Hizo un gran trabajo al frente del gobierno de Puebla. Gracias. Acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Juan Fierro del periódico tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidenta, en el tema de la carta que envió a Morena, tras este decálogo que se votó y se aprobó inspirado en su carta, militantes comenzaron a culparse entre sí. Un ejemplo de ello es que en el caso del llamado turismo político, no tardaron en señalar al senador Fernández Noroña. También otros creen que tienen rienda suelta porque no se aprobó nada en el tema de las campañas anticipadas. Sí se aprobó, eso me lo preguntaron ayer. Pregunté ahí al equipo que por qué decían eso y me dijeron que lo que pasa es que se cambió de un transitorio a un punto del resolutivo final. Pero no es cierto que no se haya aprobado, Okay. Sí se aprobó. Entonces, nada más tomando esto en cuenta, Presidenta, los señalamientos, pues que donde se están apuntando los mismos miembros de Morena, preguntarle, ¿ese era el espíritu de la Presidenta en su carta, que se empiecen a señalar pues de esta manera? ¿Y cómo debe permear, el decálogo en los militantes? No, es normal pues que haya debate, que haya discusión, qué bueno. Pero hay mucha unidad en el movimiento de transformación con el pueblo, que es lo más importante. Por supuesto que hay quien le gusta pues estar haciendo grande pues un debate ahí interno. Pero no, yo vi muy bien lo que ocurrió el domingo y hay mucha unidad en el movimiento. Y lo más importante es la unidad con el pueblo, que es por encima de todo lo primordial. Gracias, Presidenta. En una segunda pregunta, que es el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30ª Zona Militar en Tabasco, calificó tendenciosa la encuesta que publicó el INEGI, en donde se mide la percepción de inseguridad. Declaró que la encuesta nacional de seguridad pública urbana debe actualizar su metodología. A partir de estos señalamientos, Presidenta, ¿usted considera necesario alguna actualización al interior del INEGI, ya sea en sus metodologías que utiliza actualmente? Pues no sé por qué haya comentado esto en particular. A veces hay resultados en seguridad en un mes y la percepción o las encuestas tardan 2-3 meses o la ciudadanía tarda 2-3 meses más allá de la encuesta en reconocer la tendencia de disminución. No es algo automático y es natural. Pues si hubo una situación de inseguridad y va bajando, pues la gente de todas maneras tiene el recuerdo de lo que está pasando, no es algo que pase automáticamente. Pero Tabasco se está haciendo un muy buen trabajo, el gobernador está haciendo, también Javier todos nuestros gobernadores son de primera y Javier May pues es extraordinario. Y ahí hubo un cambio en el gabinete de seguridad, así lo consideró el gobernador
y ha bajado bastante el número de homicidios y otros delitos. Entonces se va a ir reconociendo por parte de la ciudadanía este trabajo que tiene que hacerse de manera constante. Entonces, más allá de entrar al debate si tiene que cambiar o no la metodología, pasa que aunque bajen los números, se requiere un poco más de tiempo para que cambie la percepción de la ciudadanía, y eso pues tiene que ver con la constancia en que la tendencia vaya disminuyendo. En la Ciudad de México, por ejemplo, que goberné, en el primer año tuvimos un pico importante en los primeros meses y luego comenzó a disminuir el número de homicidios. Y fue hasta el segundo año que ya comenzó a cambiar la percepción de la ciudadanía de que en efecto la ciudad era cada vez más segura. En el 2018, 98% de las personas consideraban que la Ciudad de México era insegura. En el 2024, ya 56%. O sea, hubo una disminución o una mayor percepción de seguridad. Pero lleva su tiempo también que haya un reconocimiento de la ciudadanía de que las cosas están cambiando. Gracias, presidente. Gracias, Presidenta. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Presidenta, hay un grupo de veracruzanos que llegó hasta la Ciudad de México, pertenecientes al movimiento chinanteco de Veracruz, quienes demandan se tomen la negociación para consolidar el plan de justicia de la nación chinanteca en Uxpanapa, allá en Veracruz. Este fue anunciado en abril de 2003, sin embargo mencionan que ha sido detenido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces demandan su participación, su colaboración para que ellos puedan tener este plan. Por aquí anda Adriana y si no el equipo para que se les atienda. Sí, gracias. Y aprovechando, Presidenta, que está la titular de la SEDATU, igualmente concesionarios del poblado Maclovio Rojas, esto ahí en Tijuana, se quejan o señalan que la Secretaría de Gobernación, Rosicela Rodríguez, se comprometió a entregar 400 títulos, esto fue el 22 de diciembre de 2024, de esos 400 solamente llegaron 40, y de esos 40 manifiestan que la mayoría fueron con datos falsos, medidas, números, calles, secciones que no existen. Se comprende un error en algún dato, pero dicen que 40 no lo son. Desde la entrega de esos títulos en manos a los posicionarios por parte de funcionarios de la CEGO, la directora del RAN de Ensenada y gobierno del estado de Baja California, pues nadie se ha comunicado con ellos a partir de que les entregaban esos títulos de propiedad. ¿Cuándo se cumplirá este acuerdo de 400 títulos a estos posicionarios? En realidad el proceso de títulos es mucho mayor a 400, estamos hablando de más de 2.500 que están en proceso. Efectivamente hubo un error, fue un error técnico en la medida que se estaba trabajando con un padrón registrado anterior y hubo errores de nombre, también hubo errores porque se trabajó con el padrón original, pero ese predio ya se había subdividido y ese elemento no se consideró a la hora de emitir título, entonces hubo que regresarlos. Se ha cumplido cabalmente con todos los compromisos que se han asumido con la colonia, con el ejido, y va en proceso. Entonces se retiraron esos 40 títulos con error, se está procediendo a la subdivisión de esos predios, que fue el origen del error, y se continúa en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el Gobierno del Estado. No se ha detenido para nada el proceso y esperamos en un corto plazo ya poder dar un informe del avance sustancial de estos títulos. Entonces, ¿sí se entregarán estos 400 Sí, por supuesto títulos? que sí. Muy por bien. supuesto. Gracias. Gracias. Presidenta, en otro tema, ya en Sinaloa ya van 13 alcaldes desaforados durante el gobierno de Rubén Rocha. El último fue Gerardo Vargas,
de Los Mochis, y apenas la semana pasada, bueno, sucedió esto. En el caso de los dos primeros fue Culiacán y Mazatlán, y no hubo consecuencias penales, sin embargo,